Finalmente, resulta que el que gana desde que prácticamente desde que el Ecuador empieza las elecciones de la época de Velasco Ibarra para acá, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, en el Ecuador las elecciones ya no son ese amarre entre los ricachones de la sierra y la costa, en la cual los candidatos eran gente de apellido, de alcurnia, terratenientes, comerciantes, banqueros, gente con billete. No, 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 no. Las elecciones ahora, como se tiene el voto popular, pasan a ser lo mismo que en Estados Unidos. ¿Quién gana las elecciones en Estados Unidos? En Estados Unidos gana las elecciones normalmente, puede haber casos extraordinarios, los hay, gana las elecciones el que más plata reúne. Hoy vemos como, por ejemplo, Kamala Harris, la candidata a presidenta de los Estados Unidos, ha logrado el récord en la historia de los Estados Unidos, 475 millones en una sola ronda de recaudación de fondos, y con eso rompió el récord, ya lo tenía antes Donald Trump. Bueno, y ella es la posible presidenta de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos normalmente gana las elecciones el que más plata tiene, el que más plata reúne, el que más fondos tiene. Ese es el que gana las elecciones. Se puede decir que en Estados Unidos no son las encuestas las que deciden quién va a ganar las elecciones. El que decide quién va a ganar las elecciones es este fondo que tienen los candidatos del Partido Republicano o del Demócrata y estas cantidades de dinero que reúnen. Lo mismo pasa en Ecuador. Resulta que luego, desde que llega el coronel Lucio Gutiérrez al poder, el coronel Lucio Gutiérrez gana las elecciones porque porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el coronel Hugo Chávez, le financia la campaña. Y entonces el coronel Lucio Gutiérrez, financiado por Hugo Chávez, gana las elecciones. Y luego, como ya es algo medio normal entre los candidatos amazónicos, los mestizos amazónicos, traicionar es algo connatural a la cultura de los mestizos amazónicos. Y entonces el coronel Lucio Gutiérrez, que es amazónico, no tiene ningún empacho en traicionarle al coronel Hugo Chávez. Y se pasa a Bush y le dice a Bush que él es el mejor aliado de los Estados Unidos y de George Bush, hijo. Por eso lo tumban. Pero luego llega Rafael Correa, también de Guayaquil, es un nuevo presidente, porque cae Lucio Gutiérrez y por supuesto sube un guayaquileño. El vicepresidente es de Guayaquil. Y nuevamente los guayaquileños logran tomarse el poder. Llega Rafael Correa. Rafael Correa es el ateo, es el extraño, porque los candidatos de Guayaquil tenían que ser pelucones o amarrados con los pelucones, excepto Abdalá Bucaram. Pero Averroes, su padre, su tío, Asad Bucaram, ya era de la élite de los turcos, de los libaneses que vivían en Guayaquil y eran dueños de Filambanco, y ahí ellos con Filambanco se tomaron el poder de Guayaquil, con los Isaías. Entonces eran el amarre entre los Isaías y los Bucaram. Entonces acá llega Rafael Correa. Nuevamente el coronel Hugo Chávez le financia a Rafael Correa. Y claro, tenía que financiarle. ¿Por qué? Porque Rafael Correa competía contra el papá del actual presidente,
que era el hombre más rico del Ecuador y uno de los más ricos de Sudamérica, pues, mayor exportador de bananos del mundo. Y entonces Noboa compite con Rafael Correa, y Rafael Correa, gracias a la plata de Hugo Chávez, le gana las elecciones. Y logra quedarse Rafael Correa 10 años. Cuando muere Hugo Chávez, se le fractura pues, el mecenas que tenía. Y Rafael Correa comienza a hacer algo que era lo connatural de él. Es decir, Rafael Correa fue formado en los Estados Unidos y era un fiel creyente del sistema electoral democrático, porque él era consciente de que el socialismo del siglo XXI se diferenciaba del socialismo cubano y del socialismo ruso y del socialismo chino o del comunismo chino, en que en el socialismo del siglo XXI lo esencial son las victorias electorales. Es el pueblo el que pone y quita presidentes, punto. Y él hace una constitución en que dice, voy a quedarme 2 periodos y después me voy. Después quiere hacer una barbaridad, una tontería, que es la razón por la cual Lenin Moreno le da la espalda, y es que él hace una consulta popular para prolongarse indefinidamente al estilo de Chávez, al estilo de Ortega, al estilo de Fidel Castro o al estilo de Maduro ahora. En cambio, él dice, comete ese error. Ese es el error fundamental por el cual Rafael Correa es ahora un individuo perseguido político en Ecuador, porque hizo esa consulta popular y pretendió prolongar su mandato. Una tontería. Pero luego de Rafael Correa y viene su presidente, que era otro amazónico y otro traidor. Desgraciadamente, los mestizos amazónicos hasta ahora no pueden demostrar en la historia nacional que no sean traidores. Los 2 presidentes amazónicos son la muestra de lo que han sido hasta ahora los candidatos amazónicos. Esperamos que en el futuro el candidato amazónico ya no sea un mestizo, sea un indígena, porque por lo menos los indígenas amazónicos han demostrado que son los indígenas más bravos y valientes que tiene el Ecuador, porque en la Amazonía no hubo mestizaje. Allá no hubo, como en la sierra, mestizaje, ni como en la costa, mestizaje. En la sierra el mestizaje se produjo mediante los terratenientes y el famoso derecho de piernada, que era tener relaciones con las niñas y las mujeres que querían casarse. Las niñas que tenían la primera menstruación. Y entonces el patrón tenía derecho, y el patrón y los hijos del patrón y hasta los amigos del patrón tenían derecho a tener la primera relación sexual de las indígenas. En la costa no sucedió así, el mestizaje fue diferente. Llegaron con los conquistadores las pestes mataban a millones de niños y de hombres, y las mujeres se dieron cuenta que los hijos de los españoles tenían más resistencia que los hijos de los indígenas, y como ya no tenían ni maridos, porque ya no había indígenas, fueron a buscar a los españoles a tal punto que al año de haber sido fundado Guayaquil por Francisco de Orellana, sus hombres, apenas 25, ya tenían 1000 descendientes. Cada uno tenía 40 hijos de descendientes. No puede ser, pero es una locura. En un solo año. Eso era una locura. Bueno, eso sucedía porque las mujeres en la costa buscaban a los hombres blancos para poder tener hijos con mayor resistencia inmunológica. En la Amazonía no pasó eso. El mestizaje no llegó por conquistadores españoles, sino que fueron llevados desde la sierra mestizos a través de la reforma agraria de 1968 y de 1974. Los indígenas y mestizos de la sierra bajaron a colonizar la Amazonía. Y en la Amazonía lo que existía era en territorio de misiones. Ahí habían misioneros, curas, que tenían prohibido tener hijos, y monjas que tenían prohibido tener hijos.
Y a pesar de que en la colonia los curas en la sierra y en el Ecuador era lo más pervertido que había, eran los más riegaejos que habían, en la Amazonía eso no sucedió. Entonces, las culturas indígenas amazónicas tienen poco mestizaje y se preservan hasta la actualidad, con una pureza racial única en Sudamérica. Bien, llega al poder el presidente Daniel Noboa, pero problema, resulta que su compañía de transporte, y empieza la lucha contra el narcotráfico, y empieza la guerra al narcotráfico que estamos metidos ahora, y empieza la persecución porque, claro, los narcotraficantes son los que contaminan sus barcos. Y él trata de limpiar el nombre de su compañía, limpiar el nombre de su empresa y trata de por favor, no pueden utilizar mis barcos, pues oiga, para transportar cocaína. Y esa es la razón fundamental de que el señor presidente del Ecuador, Daniel Noboa, esté librando la guerra contra el narcotráfico. No es para que usted y yo estemos en paz solamente, sino también para que sus barcos dejen de ser los principales transportadores de cocaína. En las próximas elecciones, curiosamente, la mayor cantidad de candidatos, de los 17 candidatos, son de Guayaquil. Y resulta que Guayaquil ya no solamente es el mayor productor de sicarios, el mayor productor de microtraficantes, el mayor productor de pillos y secuestradores de este país, sino que Guayaquil ahora es también el mayor productor de candidatos a la presidencia de la República. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuántos de estos candidatos no tienen algún vínculo, algún amarre, algún perfume, alguna relación con este boom del narcotráfico, con el boom de los narcotraficantes? Y es tan seria la situación que el barrio de los ricachones de Guayaquil se ha convertido en el barrio de los narcotraficantes. Los capos del narcotráfico viven en el mismo barrio que los ricachones. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos narcotraficantes no están financiando la campaña de estos ricachones y estos políticos de Guayaquil? Muchas gracias.